Y estamos ya en la sesión 4, clasificadores presupuestarios. El contenido que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión tenemos clasificadores económicos de ingresos, el clasificador económico de gasto, clasificador institucional, clasificadores por fuente de financiamiento y el clasificador geográfico. Y antes de terminar la clase vamos también a entrar a la consulta amigable para poder identificar los clasificadores presupuestarios. Empecemos, ¿qué es un clasificador presupuestario? Los clasificadores presupuestales son herramientas utilizadas para clasificar los ingresos y gastos del Estado y el financiamiento de acuerdo con ciertos criterios. El clasificador presupuestario corresponde a una estructuración ordenada y jerárquica de las cuentas de ingresos y gastos de los organismos del sector público que permiten publicar la información presupuestaria de una manera estándar y comparable para su monitoreo y control. La estandarización de la clasificación presupuestal, ¿no?, también permite estandarizar con clasificaciones internacionales, porque de lo contrario no tendríamos parámetros para compararnos con cómo están otros países respecto a Perú. Por decir, en el caso internacional, servicios públicos generales, ¿no?, que son los organismos ejecutores del Ejecutivo y Legislativo, asuntos financieros, asuntos exteriores, ayuda económica exterior, servicios generales, investigación básica, investigación y desarrollo, servicios públicos generales, transacción de deuda y transferencia de carácter general. En el Perú lo tenemos clasificado, ¿no? Internacionalmente lo tienen agrupado en uno solo, pero aquí en el Perú lo tenemos en función legislativa, relaciones exteriores, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, deuda pública. La parte de defensa en el clasificador internacional, en Perú tenemos defensa y seguridad nacional. En lo que es orden público y seguridad, tenemos orden público y seguridad igual, pero también tenemos justicia, ¿no? Los tenemos separado, tenemos separado justicia. Siguiendo con la clasificación internacional, todo lo que es asuntos económicos, donde encontramos asuntos económicos, comerciales y laborales, agricultura, silvicultura, pesca y caza, combustible y energía, minería, manufacturas y construcción, transporte, comunicaciones, otras industrias, investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos. En el Perú lo tenemos clasificado en varias funciones, mientras que internacionalmente lo tienen en uno solo, en el Perú lo tenemos separado: trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, pesca, energía, minería, industria, transporte, comunicación. En lo que es protección del medio ambiente, en el Perú tenemos separado, se equivale a lo que es medio ambiente y saneamiento. Recuerden que el saneamiento está dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo que es vivienda y desarrollo urbano, sí es igual en Perú, vivienda y desarrollo urbano. Lo que es salud también es igual. Lo que es cultura y deporte, igual. Educación es igual. Y lo que es protección y previsión social, en el Perú lo tenemos separado: protección social y previsión social, está clasificado. Estructura de los clasificadores. La estructura de los clasificadores tiene tipo de transacción, un dígito; genérica, un dígito; subgenérica, nivel 1 hasta 2 dígitos; subgenérica, nivel 2 hasta 2 dígitos; específica, hasta 2 dígitos; específica, nivel 2 dígitos, hasta 2 dígitos, ¿no? Tipo de transacción, identifica el tipo de transacción presupuestal. Genérica, identifica el conjunto homogéneo de recursos que se atienden, así como de las aplicaciones de esto. Por decir, si yo quiero identificar el gasto de personal, ¿no?, voy a tener 2, 1, ¿no? 2 tipos de transacción. 2, ¿qué es lo que me dice? Gasto corriente, ¿no? El 2, 1, gasto de personal. Subgenérica, nivel intermedio de agregación, identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de códigos de ingresos y gastos. Específica, identifica el detalle de los ingresos y gastos, permite la determinación de costos y el registro contable.
Hace muchos años atrás, donde ya unificaron las cuentas contables con las presupuestales, porque antes eran distintas, ¿no? Lo homogenizaron de tal forma de que contabilidad pueda registrar el devengado, que es el igual al ejecutado. O sea, hicieron una estandarización entre lo contable y lo presupuestal. Bueno, perdón. ¿Dónde encontramos los clasificadores presupuestales? El día de ayer uno de sus compañeros hizo el comentario, ¿todos los años cambian los clasificadores? Sí, no necesariamente que se cambie, se ajustan, diría yo, ¿no? Todos los años hay ajuste en los clasificadores porque aparecen nuevas necesidades de poder identificar el gasto. Entonces, con qué documento lo aprueban y dónde está considerado? Tenemos la directiva para la ejecución presupuestaria, ¿no? La 05-22-EF-5001, directiva para la ejecución presupuestaria, que es aprobado con resolución directoral. En el artículo 3 dice aprobar los clasificadores presupuestarios para el año fiscal 2023, los cuales forman parte de la presente resolución directoral de acuerdo a lo siguiente. ¿Quién firma esa resolución directoral? La Dirección General de Presupuesto Público. Y ahí vamos a tener clasificador económico de ingresos para el año fiscal 2003, anexo 1. Clasificador económico de gasto para el año fiscal 2003, anexo 2. Clasificador institucional para el año fiscal 2023, anexo 3. Clasificador de fuentes de financiamiento y rubros para el año fiscal 2023, anexo 4. Clasificador geográfico para el año fiscal 2023, anexo 5. La Dirección General de Presupuesto Público evalúa las solicitudes de modificación en los clasificadores económicos de ingresos y de gasto, e institucional propuesta por las entidades públicas a efectos de establecer la codificación correspondiente e inclusión del respectivo clasificador. ¿Qué es lo que sucede? De pronto hay un concepto nuevo de ingreso y no ubican de acuerdo al detalle del concepto de ese ingreso dentro de los clasificadores que están vigentes. Entonces, la entidad le comunica al Ministerio de Economía y Finanza que no puede identificar de acuerdo al concepto que calce con los clasificadores aprobados. Entonces, en esa coordinación, el Ministerio de Economía evalúa y le dice, si lo puedes identificar en tal clasificador que ya lo tenemos aprobado. O de lo contrario le dirá, sí tienes razón, tenemos que crearte un clasificador para ese nuevo concepto de ingreso o de gasto que tú nos has comunicado. Por eso es que todos los años hay ajustes en los clasificadores presupuestarios, ¿no? Antes se manejaba el clasificador económico, el clasificador funcional programático, clasificador institucional, fuente de financiamiento y geográfico. Ha habido una pequeña variación acá. Tenemos clasificador económico de ingreso, clasificador económico de gasto. ¿Qué es un clasificador económico? La clasificación económica del presupuesto de ingresos agrupa los ingresos en función de su origen, diferenciando entre ingresos derivados de operaciones corrientes y de operaciones de capital y de operaciones financieras. Operaciones corrientes son las recaudaciones que captamos en forma permanente, ¿no? Las operaciones de capital puede ser cuando yo vendo un inmueble o puedo una membresía, los ingresos que lleguen son operaciones de capital. Y las operaciones financieras podría ser donaciones, endeudamiento, transferencia financiera de otra entidad o de una entidad privada. El clasificador económico, aquí tenemos tipo de transacción e ingreso, ¿no? Nuevamente estamos viendo que hay genérica, subgenérica y específica, y el mismo detalle también para gasto, genérica, subgenérica y específica. Genéricas. Acá tenemos en pantalla al lado izquierdo la clasificación genérica de ingresos y la clasificación genérica de gasto.
En la clasificación genérica de ingresos, ¿no? Tenemos impuestos y contribuciones obligatorias, contribuciones sociales, venta de bienes y servicios de derechos administrativos, donaciones y transferencia, otros, venta de activos no financieros, venta de activos financieros y endeudamiento. Un ejemplo, ¿dónde voy a considerar lo que me ingresen por penalidades, por multa, por diferencial de tipo de cambio, por intereses? ¿Dónde lo estaría clasificando? Por decir un ejemplo, lo consideraría en otros ingresos. Si yo tengo, soy SUNAT y soy el SAT, ¿dónde estaría mi clasificador genérico de ingresos? Si es un ingreso corriente, permanente, sería en impuestos y contribuciones obligatorias, y si, pues eso es lo que yo, lo que ingresa, pero lo que yo capto para la operatividad de SUNAT o del SAT, ¿dónde estaría clasificado esos ingresos? Ese porcentaje de comisión por el servicio de recaudación. Sería en la venta de bienes y servicios de derecho administrativo, ¿no? Si me ingresa una donación, estaría en la 4, y si recibo una transferencia de otra entidad, sería en la 4 también, porque ahí agrupa donaciones y transferencia, ¿no? Si yo vendo un inmueble, sería una venta de activo no financiero. Si yo vendo un bonos, ¿sí? A ventas de activo financiero. Y si yo me endeudo, ¿no? Ya sea con una entidad local o internacional, sería en la 8, endeudamiento. Clasificación genérica de gastos, ¿no? Tenemos personal y obligaciones sociales, ¿no? 2 pensiones y prestaciones sociales, 3 bienes y servicios, 4 donaciones y transferencia, otros gastos, adquisición de activo no financiero, adquisición de activo financiero y servicio de la deuda. Cuando nosotros hablamos de gasto de personal, siempre decimos 2-1. Si hablamos de pensiones, 2-2. Si hablamos de bienes y servicios, 2-3. Si hablamos de donaciones y transferencias, 2-4, ¿no? Entonces se dan cuenta que en esta genérica de gasto nos está faltando un dígito, que es lo que decíamos en la lámina anterior. En la lámina anterior decíamos, acá, perdón, que el 1 es el tipo de transacción presupuestal y la genérica, que es un dígito, que es lo que estamos identificando en esta parte, ¿no? Ahora, clasificación económica. Gasto corriente, gasto de capital, servicio de la deuda. ¿Qué cosa es un gasto corriente? Son gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Partidas presupuestales, tenemos gastos de personal, pensiones, bienes y servicios, donaciones, subsidio, transferencia. ¿Se dan cuenta cómo ya se va incrementando los dígitos? ¿No? En el cuadro anterior teníamos personal 1, pensiones 2, bienes y servicios 3, donaciones 4, pero aquí vamos dando cuenta que ya va incrementándose los dígitos. Ya estamos hablando de gastos corrientes 2, 1, ¿no? Ahora, en el caso de gasto de capital, también nos antecede un 2, ¿no? Pero tenemos gasto de capital, donaciones y transferencias de capital, 2.5, transferencia de capital a instituciones sin fines de lucro, 2.6, adquisición de activo no financiero, y 2.7, adquisición de activo financiero. ¿Qué cosa es el gasto de capital? Todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro de patrimonio del Estado. Si yo voy a construir una carretera, ¿cuál es el clasificador que estaría utilizando? 2.6, ¿no? 2.6, adquisición de activo no financiero. Si yo voy a comprar bonos, ¿con qué código lo clasificaría? 2.7, adquisición de activo financiero. Servicio de la deuda son todos los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública. 2.8, servicio de la deuda pública.